Buenos días, profesor Víctor, buenos días a todos. Hoy día somos Mateo Infantes, Gaetano Tirabanti, Benjamín Gómez Sánchez y yo, Alonso Santamaría, y hoy día vamos a hablarles de una guerra importantísima, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo muchas cosas que la ocasionaron. Todo tuvo un comienzo con las redes de alianzas que se localizaban en Europa y estaban en las potencias de este mismo continente. Pero la causa que más impactó fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Entonces, nuestra hipótesis sería, si no hubieran matado al archiduque Francisco Fernando, entonces no se hubiera ocasionado la Primera Guerra Mundial. Debido a la gran cantidad de muertes y pérdidas económicas, se altera de manera decisiva el equilibrio político de Reino Unido, Alemania y Francia, dejaron de ser potencias desde un punto de vista militar y la Unión Soviética y Estados Unidos ocuparon este puesto. Quedaron eliminados los regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón. Por el contrario, se impusieron regímenes comunistas en Europa. El conflicto que armó esta guerra se aproxima que costó en total $1 billón si lo ajustamos a la inflación hoy en día. Está convirtiéndose en la guerra más costosa de toda la historia, incluso juntando todas las otras guerras, esta sigue siendo más cara. La falta de materias primas y recursos financieros en la industria tradicional fueron tremendamente dañinos para la economía europea. La Europa oriental, las destrucciones fueron incluso peores. En la disuelta Unión Soviética, 17.000 ciudades y 70.000 pueblos fueron arrasados y este país perdió en total 20% de su potencia industrial. Tenemos que tener en cuenta que a esta guerra se le atribuyen más o menos 55 millones de muertes, entre estas civiles, militares y gente inocente. También se le atribuyen 5 millones de judíos que murieron durante el Holocausto, estas siendo víctimas apartes de la guerra. También al final de la guerra se planteaba en Europa una grave problemática: los desplazamientos de las personas debido al cambio del conflicto armado. Entre estos grupos se encontraban exprisioneros de los campos de concentración que intentaban volver a sus casas. También se encontraban ex colaboracionistas que esperaban huir de las represalias y los castigos. Y también millones de personas que debían abandonar sus hogares, debido a que sus hogares se encontraban ahorita en terreno tomado por los vencedores. Algunas características de la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra fueron que antes de la guerra se realizaron una variedad de alianzas de los países que terminaron participando. Por un lado Inglaterra, Francia y Rusia, y por otro lado Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y Bulgaria. Además que se realizaron detallados planes que realizaron con varios años de antelación. También se realizaron avances tecnológicos con ayuda económica del gobierno en campos como la química y la mecánica, ya que en esta guerra se destaca por ser la primera en usar armas químicas con efectos devastadores para ambos bandos. Algunos países también reclutaron en el conflicto a miles de soldados de otros países, tanto cercanos como lejanos. Asimismo, países como Inglaterra aprovecharon el uso del espionaje para conseguir información e interceptar comunicaciones de los enemigos. Además, el sabotaje de las guerras de trincheras, la hambruna, los bombardeos artilleros continuos, la falta de medicamentos, las huelgas militares, entre muchas otras características. Cuando se desató la Primera Guerra Mundial, los cartógrafos tuvieron que cambiar los mapas de Europa. 4 emperadores dejaron sus tronos y nuevos países nacieron. Hace ya más de 100 años, el 28 de julio de 1914, el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia, un mes después del asesinato del heredero al trono austrohúngaro Francisco Fernando. Europa era entonces un territorio dominado por los imperios austrohúngaro, alemán, otomano y ruso, con monarquías hereditarias. Pero todo cambia a partir de que el serbio llamado Gavrilo Princip mata al archiduque e inicia una guerra que enfrentó a dos bandos: las potencias de la Triple Entente, formadas por Reino Unido, Francia y Rusia, a las que se le terminaron uniendo Serbia, Italia, Bélgica, Grecia, Portugal, Rumania y Estados Unidos, contra las potencias centrales, formadas por los imperios alemán y austrohúngaro, al que después se le une el Imperio Otomano, que ocupa lo que ahora es Turquía y parte de África, y Bulgaria.
En noviembre de 1918 acaba la guerra, y con ella el Imperio Austrohúngaro en manos de los Habsburgo, ya que en el Tratado de Saint-Germain en Laye del 10 de septiembre de 1919 se establece que la República de Austria, cuyas tierras se formaron Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Yugoslavia, adquieren el territorio del Imperio Austrohúngaro. Después de haber visto de una manera detallada los mapas de antes y después de la Gran Guerra, es evidente que hubieron cambios territoriales, y es algo de lo que muchas personas no hablan en esos tiempos. Pero llegaron a haber cambios que hasta este punto tenemos en nuestra geografía o mapas. Por ejemplo, países nuevos. Y estos en nuestros tiempos serían algunos de los más conocidos. Por ejemplo, tenemos a Finlandia. Finlandia es un país conocido por las diferentes cosas que tiene en su territorio, o por las diferentes cosas por las que se reconoce. Así que es evidente los cambios limítrofes en la parte de la geografía o territorios. Ahora hablemos de cómo afectó esto al mundo en sí, si afectó de una manera positiva o negativa. Bueno, primero diríamos que afectó de una manera positiva, debido a que ya se había llegado a un acuerdo. Después de mucho tiempo, y digamos que llegó a haber paz. Y lo siguiente es que estos países en nuestra actualidad se han convertido en uno de los mejores exportadores de esta parte del mundo. Así que, a un largo plazo sí tuvo un gran impacto, y fue de una manera buena y positiva. Muchas gracias por su tiempo.